¿Y si Dios te llamara por tu nombre, justo cuando pensabas que eras insignificante? ¿Qué harías si descubrieras que desde antes de nacer tu vida ya tenía un propósito eterno? Yo no era nadie importante, solo un joven de una pequeña ciudad, sin fama ni poder. Pero un día, mientras todo seguía como siempre en Jerusalén, la voz del Eterno rompió mi rutina. Sentí como si el cielo se abriera sobre mí y una carga invisible descendiera sobre mis hombros. Supe, sin ninguna duda, que no podía seguir siendo el mismo. Soy Jeremías, hijo de Hilcías. Fui llamado no para entretener, sino para confrontar. No para agradar a los hombres, sino para estremecer corazones. El pueblo había olvidado a Dios y yo fui separado para recordárselo. Esta no es una historia de gloria humana, es el relato de un llamado que te rompe por dentro para que Dios pueda hablar a través de ti. Antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Si te gusta el video, deja tu like, eso nos ayuda mucho a saber que quieres ver más temas así. Y no olvides comentar aquí abajo. ¿Qué parte te llamó más la atención o qué te gustaría que abordemos en los próximos videos? Comparte también con tus amigos y familiares para que este mensaje llegue a más personas. Ahora sigamos con la historia. Al principio quise resistir. ¿Cómo podía alguien como yo hablar en nombre del Altísimo? Sentía temor, inseguridad e incluso vergüenza, pero la voz de Dios era más fuerte que mi miedo. Él me dijo: antes de formarte en el vientre te conocí, antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esas palabras me estremecieron. No se trataba de talento, edad o posición social, se trataba de obediencia. Desde ese momento comprendí que mi vida ya no era mía. Era un instrumento en las manos del Creador. Mientras otros buscaban comodidad, yo sentía el peso de una nación descarriada sobre mis hombros. El mensaje que Dios me daba no era popular, pero era urgente. Y entendí que, aunque me rechazaran, mientras Dios estuviera conmigo, yo no estaba solo. Vivíamos en tiempos de gran confusión espiritual. Israel se había apartado del camino que nuestros antepasados habían trazado con tanto sacrificio. Los altares de Baal y Asera crecían en las colinas y la idolatría impregnaba incluso los lugares sagrados. Mientras tanto, el pueblo caía en la indiferencia y la injusticia, olvidando las leyes del Eterno. En medio de ese caos, yo debía proclamar la palabra de Dios, una palabra que cortaba como espada y sanaba como bálsamo, que llamaba al arrepentimiento y anunciaba juicios inevitables. Mi voz, sin embargo, a menudo era recibida con desprecio y burla, pero no podía callar, porque sabía que el verdadero peligro no era el rechazo humano, sino la pérdida del alma de mi nación. Una noche, mientras oraba en el templo, sentí la presencia poderosa del Señor más cerca que nunca. La ciudad parecía dormir, pero en mi espíritu una tormenta se desataba. El Señor me mostró visiones de destrucción y de esperanza, de castigo y de restauración. Vi a Jerusalén en ruinas, pero también vi un remanente fiel que no se apartaría del pacto. Estas revelaciones me llenaron de temor y valentía al mismo tiempo. Comprendí que mi misión no solo era anunciar el juicio, sino también sostener la esperanza. Recordar que Dios siempre ofrece la puerta abierta para el perdón y la reconciliación. Así, entre lágrimas y oración, seguí adelante, consciente de que mi vida sería un testimonio vivo de la fidelidad divina, incluso cuando todo parecía perdido. El rechazo a mi mensaje no tardó en llegar. Los líderes religiosos y políticos me vieron como una amenaza. Me acusaron de sembrar miedo y división, de hablar contra la paz que ellos pretendían construir a su manera. En las plazas y calles, la gente murmuraba y muchos cerraron sus oídos a la palabra del Señor.
Pero aunque el mundo se volviera en mi contra, sentía la presencia constante de Dios sosteniéndome. Su fuerza era mi escudo cuando las palabras humanas buscaban herirme. Aprendí que servir a Dios implica cargar una cruz, enfrentar la incomprensión y seguir adelante con valentía, aun cuando la soledad sea la única compañía. Hubo momentos en que el peso de la misión me agobiaba. En la quietud de la noche, cuando solo el murmullo del viento acompañaba mi oración, sentí que el desaliento quería apoderarse de mí. Pero en esas horas oscuras, Dios se revelaba de manera sorprendente. Una palabra, una visión o un recuerdo de su fidelidad me renovaban el alma. Su voz era como un susurro suave que atravesaba la tormenta interior, recordándome que no estaba solo. Fue allí donde comprendí que la verdadera fuerza no viene de nosotros, sino del Dios que nos llama y nos sostiene. Así, incluso en la prueba, mi fe se profundizaba y mi esperanza se renovaba. En más de una ocasión, fui encarcelado por proclamar la verdad que muchos no querían oír. Las cadenas aprisionaron el fuego que ardía en mi interior. En la soledad del calabozo, mientras las sombras me rodeaban, mi alma se aferraba a la promesa de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Estas palabras eran mi escudo y mi fortaleza. Allí, en ese lugar oscuro, el Señor me visitaba con una paz que sobrepasaba todo entendimiento humano. En el silencio de la prisión, aprendí que la verdadera libertad no depende de circunstancias externas, sino de la presencia inquebrantable del Altísimo en el corazón. Durante años, el pueblo continuó en su rebeldía y mi voz se volvió cada vez más urgente. Las palabras de advertencia se mezclaban con lágrimas y lamentos profundos porque veía la cercanía del juicio divino sobre Jerusalén. La ciudad que una vez fue símbolo de la presencia de Dios estaba al borde del colapso. Sin embargo, en medio de la oscuridad, Dios me mostró un futuro donde su misericordia triunfaría, donde un nuevo pacto sería sellado y donde la esperanza renacería para todos los que volvieran a Él. Esa visión fue la luz que iluminó mis días más sombríos, la promesa que mantuvo mi espíritu firme en medio del desierto. En una ocasión, el Señor me llevó a proclamar un mensaje directo a los líderes de Jerusalén. Ante ellos, declaré que su rebelión y corrupción habían causado la ruptura del pacto sagrado. Les advertí que si no se arrepentían, la ciudad sería entregada a manos enemigas y el templo destruido. Mis palabras fueron recibidas con rechazo, pero yo no podía callar. La justicia de Dios no podía ser ignorada ni postergada. Mientras pronunciaba el mensaje, sentí una mezcla de tristeza profunda y responsabilidad sagrada. Era un llamado a la conversión, pero también un anuncio del castigo inevitable si persistían en su desobediencia. A pesar de las dificultades, también hubo momentos de esperanza. Vi cómo algunos, aunque pocos, se volvían al Señor con sinceridad y humildad. Estos remanentes eran la promesa viva de que Dios nunca abandona a su pueblo. En medio del desierto espiritual que azotaba a Jerusalén, estas almas fieles mantenían viva la llama de la fe. Mi misión incluía cuidar de ellos, fortalecer su esperanza y guiarlos a mantenerse firmes. Sabía que ellos serían la base sobre la cual Dios reconstruiría la nación en tiempos venideros. Por eso, aunque el juicio se acercaba, nunca perdí la fe en la restauración divina. Los días se hicieron más oscuros y el clamor del juicio se intensificaba. Jerusalén, que antaño fue la joya del reino, ahora estaba al borde del colapso. La profecía hablaba con claridad. Vendrían invasores de tierras lejanas, la ciudad sería sitiada y sus muros derribados. Este futuro sombrío no era una mera predicción, sino un llamado urgente a la conversión.
Mientras el pueblo seguía su camino de obstinación, mi corazón se quebrantaba por la devastación inminente que se cernía sobre ellos. Sin embargo, en medio de la tormenta, la palabra del Señor también ofrecía consuelo. Después de la destrucción, habría restauración y un nuevo pacto sellado con amor eterno. En las visiones que recibía durante la noche, veía a un siervo sufriente, alguien que cargaría los pecados del pueblo y sería rechazado, pero cuya justicia traería vida y esperanza a muchos. Este siervo, enviado por Dios, sería luz en la oscuridad y camino para la reconciliación. La revelación de este misterio fortalecía mi alma fatigada y me animaba a perseverar. Sabía que aunque mi mensaje fuera difícil, apuntaba hacia un futuro en que la misericordia divina prevalecería sobre el juicio. Esta esperanza trascendía los tiempos y conectaba mi misión con el plan eterno del Altísimo para la salvación de su pueblo. Mi mensaje empezó a resonar más allá de Jerusalén, alcanzando aldeas y ciudades cercanas. Muchos comenzaron a cuestionar sus caminos, tocados por la voz de Dios a través de mí. Sin embargo, la oposición también se intensificaba. Los líderes corruptos no podían tolerar la verdad que amenazaba su poder y prestigio. A pesar de las amenazas y persecuciones, mi fe permanecía inquebrantable. Cada día recordaba que no luchaba solo, sino con la fuerza y guía del Señor. Esta certeza me daba valor para enfrentar a quienes buscaban silenciarme y para seguir proclamando el mensaje de esperanza y arrepentimiento a un pueblo endurecido. En un momento crucial, el Señor me indicó que profetizara sobre la caída de Jerusalén y la dispersión del pueblo. Aunque era un anuncio doloroso, debía ser hecho para que comprendieran la gravedad de su rebelión. Les advertí que la ciudad sería conquistada, el templo profanado y la gente exiliada a tierras lejanas. Pero también profeticé un regreso, una restauración prometida por Dios para aquellos que se arrepintieran y buscaran su rostro. Este doble mensaje de juicio y esperanza era el corazón de mi misión, una invitación a volverse de las tinieblas a la luz y a encontrar vida en el Dios verdadero. La caída de Jerusalén fue un momento de gran tristeza, pero también de profunda reflexión. Mientras las puertas de la ciudad se abrían ante los invasores, el pueblo recordó las palabras que tantas veces había rechazado. La destrucción era un llamado al arrepentimiento, un doloroso recordatorio de que la fidelidad a Dios es el fundamento de toda prosperidad y paz. En medio de las ruinas, los corazones sinceros buscaron la misericordia divina, entendiendo que solo a través de la humildad y el cambio podrían encontrar restauración y esperanza para el futuro. Fue un tiempo de juicio, sí, pero también el inicio de un nuevo capítulo en la historia de Israel. Después del exilio, Dios continuó guiando a su pueblo a través de profetas y líderes que renovaron la alianza y recordaron la importancia de la obediencia y la fe. Fue un periodo de reconstrucción espiritual y física, donde la comunidad se fortaleció en medio de la adversidad. El mensaje de arrepentimiento y esperanza seguía siendo central, y aquellos que se volvían al Señor encontraban consuelo y renovación. Mi misión, aunque marcada por advertencias de juicio, siempre estuvo impregnada de la certeza de la fidelidad divina y del amor eterno que nunca abandona a su pueblo. A medida que el pueblo regresaba a su tierra, la presencia de Dios se manifestaba de maneras sorprendentes. Se reconstruyeron los altares y se renovaron los sacrificios. Pero más importante aún, se renovó el compromiso de buscar la voluntad divina en cada paso. Este tiempo no solo fue de reconstrucción física, sino un despertar espiritual profundo que recordó a todos que la verdadera fortaleza está en la comunión con Dios.
A través de los profetas, Dios seguía hablando, exhortando al pueblo a vivir en justicia, misericordia y humildad, recordándoles que su relación con Él era el pilar de su identidad como nación. Sin embargo, la lucha interna entre la fidelidad y la apostasía continuaba siendo una realidad constante. Algunos se apartaban nuevamente del camino, cediendo a la tentación de la idolatría y la injusticia, pero Dios, en su infinita paciencia, seguía extendiendo su mano, llamando a la reconciliación y al arrepentimiento. Mi misión como voz profética era también la de persistir en el llamado a la transformación, recordando a todos que no importaba cuán lejos se hubieran desviado, la puerta de la misericordia siempre estaba abierta para quien volviera con sinceridad. Durante esta época de reconstrucción y renovación, Dios también mostró su poder mediante señales y prodigios que fortalecían la fe del pueblo. Manifestaciones que no solo confirmaban la presencia divina, sino que inspiraban esperanza en tiempos de incertidumbre. La oración y el culto volvieron a ser el centro de la vida comunitaria, y el pueblo comenzó a entender que la verdadera fortaleza no reside en armas ni murallas, sino en la fidelidad y obediencia al Dios vivo. Estos momentos fueron clave para que la nación comprendiera su destino espiritual y su llamado a ser luz entre las naciones. A lo largo de toda esta historia, la acción de Dios se manifestó con una mezcla perfecta de justicia y misericordia. Él no abandonó a su pueblo a pesar de sus fallas, sino que constantemente ofreció oportunidades para volver a Él. Esta dualidad de juicio y amor fue el fundamento sobre el cual se edificó la esperanza eterna. Mi papel como profeta fue transmitir este equilibrio, denunciando la desobediencia, pero también proclamando la promesa de restauración. Es un recordatorio eterno para todos nosotros. Aunque caigamos, el perdón de Dios está siempre al alcance para quienes se arrepienten sinceramente. Con el paso del tiempo, el mensaje que transmití continuó inspirando generaciones enteras, recordando siempre que la relación con Dios es el verdadero motor de la vida. Aún en medio de las pruebas, las guerras y las divisiones, la fe firme y la confianza en el Señor fueron las que sostuvieron al pueblo de Israel. Esta historia no es solo un relato antiguo, es una enseñanza viva que nos desafía hoy a renovar nuestro compromiso con Dios, a buscar su guía y a vivir conforme a su voluntad, sabiendo que Él es fiel y justo en todo momento. Mi historia, marcada por desafíos y milagros, no termina con mi ascenso a los cielos o con las profecías cumplidas. Ella continúa en cada corazón que escucha la voz de Dios y decide caminar en su camino. Que esta narrativa sea un faro de esperanza para todos, un llamado a la fe verdadera y a la perseverancia, porque al final es la presencia de Dios en nuestras vidas lo que transforma la oscuridad en luz, la desesperanza en alegría y la muerte en vida eterna. Confía, porque el Dios que serví sigue vivo y actúa hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este video tocó tu corazón, no olvides darle like y compartir este mensaje de fe con quienes lo necesiten. Suscríbete al canal para que sigamos juntos en este camino espiritual. Déjanos un comentario y cuéntanos cómo esta palabra te ha impactado. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.